Efesios. ¿Cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles? Una vez más, Moisés había pedido a Dios que le permita ingresar a Canaán. Y una vez más Dios le dijo no. Pero le permitió contemplar la tierra prometida. Le dijo que suba al monte de Nebo, a la cumbre de Pisga. Y desde allí Moisés vio panorámicamente toda la tierra prometida, toda la tierra que heredaría el pueblo de Dios. Buen día. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite ingresar al estudio de la lección 14, Efesios en el corazón. Con esta lección estamos cerrando la serie de estudios Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles. Durante estos días vamos a memorizar 3 versículos, los versículos 8 al 10 del capítulo 2, versículos muy familiares para nosotros, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, la gracia de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿En qué consiste nuestro estudio de esta semana? Consiste en revisar una vez más los 6 capítulos del libro de Efesios. En estos 6 capítulos hay un tema que predomina, la unidad en Cristo. Y ese es el objetivo del pueblo de Dios, lograr ser un solo cuerpo, porque hay una sola misión, porque hay un solo Dios, porque hay un solo Salvador, porque hay una sola fe. Hemos de procurar la unidad. El año 62 después de Cristo, se afirma que Pablo escribió el libro o la carta a los Efesios por inspiración divina. Pablo se había puesto en manos de Dios. Desde aquel día en el cual Jesús se le apareció cuando él iba a Damasco, desde aquel día Pablo se había convertido en un soldado de Cristo. Pablo concluye su carta animándonos a tomar las armas necesarias para vencer en nuestra lucha contra el mal. El capítulo 6, que hemos estudiado ampliamente la semana que pasó, nos desafía a nosotros a mantenernos despiertos, alertas, porque estamos en medio de una guerra. ¿Cuál es el mensaje de Efesios 1? Somos benditos en Cristo. Efesios 1, las dádivas de Cristo. Si tuviéramos que resumir Efesios 1 con un versículo, podría ser el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió. ¿Para qué nos escogió? Para que vivamos por la eternidad, para que formemos parte del reino eterno de Dios. Ese es el propósito. Efesios en sus 6 capítulos nos describe de formas distintas el plan de salvación. Y si tenemos que hacer un bosquejo del capítulo 1, vemos un vasto paisaje del plan de salvación. Vemos allí nosotros desde la eternidad pasada cómo es que Dios estableció el plan de salvación antes de crear al ser humano. Luego concluye con la eternidad, pero pasando previamente por la obra redentora de Cristo. Pablo nos muestra un rápido resumen del plan de salvación hasta la redención de la posesión adquirida. Veamos en esta diapositiva
la forma como está resumida el capítulo 1. Nos da toda bendición espiritual. Versículo 3. Toda bendición espiritual, todo lo que nosotros necesitamos para tener vida abundante. La vida eterna, la vida en abundancia, no solo está en el futuro, también está en el presente. Los que hemos de ir aprendiendo a vivir por fe, hemos de ir aprendiendo a disfrutar de la vida. Nos hace santos y sin mancha. Versículo 4. Santos y sin mancha, escogidos para ser salvos. Nos adopta como hijos suyos, el cual Padre nos adopta como hijos. Por eso es que todos somos hermanos, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, su iglesia. Nos redime con su sangre, con esa sangre que derramó en la cruz. Él nos redime. Pero no basta que la sangre haya sido derramada. Es necesario que esa sangre sea aplicada a nosotros. Y por eso es que Él está en el santuario celestial, ministrando en favor nuestro. Nos da sabiduría e inteligencia, versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Para cada uno. Aquellos que se lamentan diciendo, yo no entiendo, yo no tengo sabiduría. Cuidado. Dios dice que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Oren mucho. Pidan que el Espíritu Santo derrame esa preciosa bendición sobre ustedes. Nos da la herencia. Versículo 11. Hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Tuvimos herencia. ¿Y cuál es la herencia? La patria celestial. Nos sella con el Espíritu Santo, la garantía de que nosotros vamos a ser salvos. El primer pago cuando uno hace un compromiso de compra y venta. Y luego concluyen los versículos del 17 hasta el 23. Pablo pide a Dios que alumbre nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprender que todo está sometido a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y mire, esta gran verdad, Cristo, la cabeza de la iglesia. Cristo es el elemento principal, el elemento vinculante para conseguir la unidad del cual habla el apóstol Pablo. En el capítulo 2, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Gracia que derriba muros. Nuestra redención tiene impacto comunitario. Si tuviéramos que resumirlo con un versículo, este capítulo 2 puede ser el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y para qué hemos sido reconciliados con el Señor? Por su gracia. Recordemos que la gracia es un regalo. La gracia implica que estamos recibiendo nosotros gratuitamente, porque Él, Cristo, pagó la deuda. Nada es gratuito. Siempre alguien paga. Y en el caso de nuestra salvación, fue Cristo quien pagó nuestra deuda. ¿Qué ha hecho la gracia de Dios por nosotros y cómo afecta a nuestra relación con los demás? Lo que la gracia de Dios ha hecho por nosotros, Efesios 2, 1 al 10, y lo que la gracia de Dios hace en relación a nuestras relaciones interpersonales. Versículos 11 al 22. Lo que conocemos como la relación horizontal y la relación vertical. Primero se restablece la relación vertical, nuestra relación con Dios,
y luego se restablece la relación horizontal con nuestros semejantes. Porque nadie puede amar a su prójimo si primero no aprende a amar a Dios. Porque es Dios quien va a producir cambios en nosotros que nos van a ayudar a sobrellevarnos los unos con los otros. Pero ¿de qué manera describe el capítulo 2 nuestra redención, nuestra reconciliación con Dios? Nos dio vida con Cristo en el versículo 5. ¿Pero qué? ¿Por qué nos da vida con Cristo? Porque como dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de conocer a Jesús, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nos dio vida con Cristo. Nos resucitó con Cristo. Todo lo que sucedió con Cristo sucedió para nuestra salvación, para nuestro beneficio. Todo nos da vida, nos elevó con Cristo. Todo lo que sucede en el ministerio de Jesús se aplica a nuestra experiencia espiritual. Nos sentó con Cristo, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¡Qué cambio realmente grande, ¿verdad? Antes de Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. Después que aceptamos a Cristo, tenemos vida, porque somos resucitados. Y no solo somos resucitados, sino que nos sentó con Cristo en los lugares celestiales para participar del reino eterno de Dios. Y el versículo 10 dice que nos creó en Cristo para buenas obras. Muchos tienen dificultades, problemas para explicar la gracia sin las obras, porque han llegado a una conclusión errónea, que gracia no tiene nada que ver con obras, olvidando que la Biblia habla claramente de dos tipos de obras: las obras producto de la carne y las obras producto del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Y en el versículo 10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, vueltos a nacer para producir buenas obras. Obras producto del Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Obras producto de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Por eso Santiago desafía a quienes pretenden hablar de gracia sin obras y les dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe con obras. Cristo nos acerca unos a otros por su sangre. Versículo 13. La reconciliación entre nosotros. Cristo derriba los muros que nos separan. ¿Qué muros nos separan hoy en día? No, ¿qué muros? Uno de los grandes muros que nos separan hoy en día, ¿no?, es el creer que nosotros somos más que los demás, que solo nosotros tenemos luz, los demás no. Ser discriminadores. Ese es un pecado fatal que va dividiendo, ¿no? Que va dividiendo. La discriminación. Las ideas preconcebidas. Cuidado con esos muros. Lo que sucedía entre gentiles y judíos, hoy también sucede. ¿Qué más? Cristo derriba los muros que nos separaban. Cristo mata las enemistades. Versículo 16. Mata las enemistades y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
Hay iglesias divididas en grupos por enemistades. No han entendido que Cristo es el elemento unificante para la unidad, que Él mata las enemistades. Versículo 19. Cristo nos hace miembros de su familia. 21. Cristo nos coordina y nos hace un templo santo. Todos los que aceptan a Jesús como su Salvador, en el tiempo de Pablo, cuando escribió su carta, los judíos creyentes y los gentiles creyentes llegaron a formar parte del cuerpo de Cristo, su iglesia. Su iglesia nos coordina y nos hace un templo santo, como dice el versículo 21 del capítulo 2, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bien coordinado. ¿Y quién es el elemento unificante? Cristo. Cristo nos hace morada de Dios en el Espíritu. Un antes y el después. El capítulo 3 del libro de Efesios nos habla de un misterio, el misterio de Cristo, el misterio escondido, el misterio posteriormente revelado. Capítulo 3. Somos la iglesia del Dios vivo. ¿Cómo, si tuviéramos que resumir este capítulo, con cuál de los versículos lo resumiríamos? Podría muy bien ser el versículo 18, que dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que nosotros lleguemos a conocer plenamente, ¿no?, a Dios en las 4 dimensiones. Conocer el profundo amor de Dios por nosotros. Y como consecuencia, ahora nosotros, como una iglesia viva, cumplir con la misión. En este capítulo Pablo nos revela el plan de Dios, al que llama el misterio de Dios. ¿Y qué es el misterio de Dios? El plan de salvación. El plan de salvación concebido antes de la creación del ser humano. Dios concibió el plan y lo mantuvo oculto. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Por qué el apóstol dice oculto? ¿Estaba oculto para todos? ¿No lo conocía Daniel? ¿No lo conocía Abraham? ¿No lo conocía Moisés? El remanente de Dios siempre ha conocido, pero las multitudes, y en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Pablo, el pueblo judío, los custodios de la verdad, que se suponen eran los custodios, habían perdido de vista el plan de salvación. Y ya no veían a los corderos que sacrificaban como un símbolo del Cordero de Dios, sino que veían al Cordero en sí. Dios concibió el plan y lo mantuvo oculto. Jesús cumplió ese plan. Él es el Cordero de Dios. Este plan fue revelado a Pablo y a otros, versículos 3 al 5. Que por revelación me fue declarado del misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aparentemente alguien diría, bueno, entonces en el Antiguo Testamento no lo conocía. El pueblo de Dios siempre lo ha conocido. El problema es que lo perdieron de vista. Lo perdieron de vista. Y a tal punto que, ¿recuerdan ustedes el diálogo entre Felipe y Natanael?
hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Siempre estuvieron buscando al Cristo. Siempre. Pablo fue el encargado de proclamar el plan. ¿A quién proclamó el plan? A los gentiles. Porque recordemos que Pablo es enviado a los gentiles. Finalmente todos conocen el plan. Versículo 10. ¿Y cuál es este plan? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Cuando ustedes lean Isaías, van a encontrar que Dios siempre invitó a los extranjeros. En las leyes levíticas hay muchas leyes en favor de los extranjeros, los gentiles. Esto implica una iglesia unida y Pablo ora para que cada uno de sus miembros seamos fortalecidos con poder por su espíritu y seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de toda la plenitud de Dios. Capítulo 4. La unidad. Este capítulo propiamente habla acerca de la unidad. Los 7 unos. Los 7 unos. Y si tuviéramos que resumir este capítulo sería precisamente con ese pasaje que nos habla acerca de los 7 unos, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad. La deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la unidad. La iglesia de Cristo, la unidad. Efesios 4 comienza con la parte práctica de la carta. Cómo hacer realidad la unidad en la iglesia. Versículos 3 y 16, 1 al 3. Preocupándonos los unos por los otros. La relación horizontal. Luego se enumeran los elementos unificadores. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Este capítulo nos habla propiamente cómo lograr la unidad de forma práctica. Por eso dice en el versículo 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios entregó dones a cada uno de los seres humanos, nos ha dado dones para lograr precisamente esta unidad. Llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Finalmente, cada uno de nosotros debe experimentar un cambio de vida, de modo que podamos comportarnos benignamente los unos con los otros. El capítulo 5 habla del restablecimiento de las relaciones. El restablecimiento de las relaciones, andando en amor. Pero este restablecimiento de las relaciones tiene que ver con imitar un modelo. Versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hemos de imitar a Dios siguiendo el modelo que Jesús nos ha dejado. El modelo que Cristo nos ha dejado. No hay otra forma de lograr esa unidad. Por eso es que somos receptores y dadores de gracia. Receptores y dadores de gracia. Seguimos el modelo dejado por Cristo Jesús. En este capítulo 1 o capítulo 5, se nos habla a nosotros claramente acerca del restablecimiento de las relaciones en la pareja, de padres con hijos, y las relaciones sociales. En el tiempo de Pablo, los esclavos y los amos. Y en este capítulo aprendemos nosotros cómo es que
el Evangelio puede transformar una sociedad, empezando por el núcleo, empezando por las relaciones, esposo con esposa, padres con hijos y servidores con amos. En la medida que se van restableciendo esas relaciones, entonces la sociedad irá cambiando. Y hay un principio: someteos unos a otros, que cada uno sea siervo, servidor del otro. El marido ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Los hijos honren a sus padres y los padres no los enojen. Y los esclavos sirvan a sus amos como al Señor y los amos los traten con bondad. Y por último, en el capítulo 6, que está fresco en nuestro recuerdo, el desafío que el apóstol nos hace es a tomar toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Estamos armados de tal manera que podemos lograr la victoria. Hemos sido llamados a la unidad. Pero como estamos en medio de un gran conflicto, el apóstol nos pide que tomemos el cinturón que simboliza la verdad, la coraza que simboliza la justicia, las sandalias que simboliza el evangelio de la paz, el escudo que simboliza la fe, el casco o yelmo que simboliza la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y por último, todo armados, bien vestidos, listos para la guerra, que postrados oremos los unos por los otros, oremos por quienes van adelante, oremos constantemente. Capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Siempre en el Señor, siempre en el poder de la fuerza de Cristo. Los poderes de las tinieblas tienen poca ocasión contra los creyentes que se aman mutuamente, como Cristo los amó, que rehúsan crear desunión y contienda, que permanecen juntos, que son bondadosos, corteses y compasivos, fomentando la fe que obra por amor y purifica el alma. Debemos poseer el Espíritu de Cristo y no somos suyos. En la unidad está la fortaleza, en la división está la debilidad. Durante este trimestre hemos aprendido una lección, y es que la unidad es el elemento clave que hablará a favor o en contra nuestra. La unidad del cuerpo de Cristo. Cristo viene por su iglesia. Cristo tiene su iglesia con una misión, y esa misión debe ser cumplida. ¿Cuál es la misión? Preparar un pueblo para el encuentro con el Señor. Para cumplir esa misión, el Señor nos ha equipado con toda la armadura necesaria. Hemos de entender que estamos en una batalla, y para hacer frente a esta guerra contra las huestes espirituales de maldad, necesitamos vestirnos con toda la armadura de Cristo. Y en la medida que estemos vestidos con toda la armadura de Cristo, entonces los muros que dividen serán derribados. Entonces las relaciones serán restablecidas. Pero necesitamos siempre ser fortalecidos en el Señor, ser vestidos con toda la armadura de Cristo. Que Dios te bendiga. Amén.